Mi hijo Finn siempre ha sido el diferente de la familia. La voz de mi madre atravesó el salón de bodas como una navaja afilada. Nunca terminó la universidad, nunca se estableció en una carrera de verdad. Trabaja para el gobierno haciendo no sé qué, algo relacionado con la seguridad. Yo estaba de pie en un rincón del salón, todavía con el smoking puesto, observando a los 300 invitados a mi propia boda escuchar a mi madre humillarme públicamente durante el brindis. Mi esposa Amanda me sostenía la mano, apretándola con fuerza mientras veíamos el espectáculo. Por supuesto que estamos felices de que él haya encontrado a una chica tan maravillosa como Amanda, continuó mi madre, levantando la copa de champán. Ella tendrá que tener mucha paciencia con él. A sus 32 años, todavía no ha logrado nada importante en la vida. No es más que un fracasado bien intencionado. El silencio que siguió fue ensordecedor. 299 personas me miraron con una mezcla de lástima y vergüenza. La segunda persona que no me miraba era yo mismo. Tenía los ojos fijos en el teléfono que acababa de vibrar en mi bolsillo. Me llamo Finn Mitchell. Y lo que mi madre no sabía, mientras me destrozaba delante de todos los que nos conocían, era que 3 horas antes de la ceremonia había recibido una llamada que lo cambiaría todo. Agente Mitchell. La voz del director Harrison aún resonaba en mi memoria. La operación Protocolo Fantasma ha sido un éxito total. Han valido la pena los 28 años infiltrado en el cártel de Medellín. Enhorabuena, acaba de desmantelar la mayor operación de blanqueo de dinero de la historia. 28 años. Casi 3 décadas viviendo una doble vida, fingiendo ser un mediocre funcionario público mientras coordinaba operaciones internacionales que salvaron miles de vidas. 28 años escuchando a mi propia familia llamarme fracasado, soñador, hombre sin ambición. Y ahora, el día de mi boda, mientras el champán aún burbujeaba en la copa de mi madre y los invitados susurraban entre sí sobre el problemático hijo de los Mitchell, mi teléfono volvió a vibrar. Era una notificación de noticias de última hora. La DEA anuncia la mayor incautación de drogas de la historia de Estados Unidos. Una operación dirigida por un agente encubierto destruye una red internacional. Miré a Amanda, que había leído la notificación por encima de mi hombro. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio mi foto oficial de la DEA en la pantalla del teléfono. La misma foto que en cuestión de minutos estaría apareciendo en todos los canales de noticias del país. Mi madre seguía hablando, ahora contando historias embarazosas de mi infancia a 300 personas que pronto descubrirían que el fracasado de la familia había pasado más de la mitad de su vida adulta protegiendo al país de amenazas que ellas ni siquiera imaginaban que existían. Lo importante es que él encontró una profesión segura, decía ella, sin saber que la semana pasada había participado en un tiroteo en Cartagena que resultó en el arresto de uno de los hombres más buscados del mundo. Mientras ella hablaba de mi vida, sin rumbo, yo repasaba mentalmente los 15 idiomas que hablaba con fluidez, las decenas de identidades que había asumido, los países donde era considerado un héroe nacional sin que nadie supiera mi verdadero nombre. Pero lo que más me intrigaba no era la ironía de la situación. Era el hecho de que, en unos 10 minutos, cuando los teléfonos de los invitados comenzaran a sonar con alertas de noticias, mi madre descubriría que había humillado públicamente a uno de los agentes más condecorados de la historia de la DEA. El día de mi boda. Delante de 300 personas. Y yo aún no había decidido si debía salvarla de la vergüenza o dejar que la verdad hablara por sí misma. El timbre de mi teléfono sonó una vez más. Esta vez era el presidente de los Estados Unidos. Si te está gustando esta historia de cómo una madre descubrió quién era realmente su hijo de la peor manera posible, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que sucedió en los siguientes 5 minutos cambió a nuestra familia para siempre. El teléfono del presidente sonaba insistentemente mientras mi madre continuaba con su monólogo destructivo. Ya sabéis lo que es tener un hijo que nunca ha crecido de verdad. Gesticulaba teatralmente hacia la mesa principal, donde mis tíos y primos asintieron con expresiones de falsa compasión. Margaret Mitchell siempre había sido una mujer que necesitaba ser el centro de atención. Y si eso significaba humillar a su propio hijo el día de su boda, bueno, era un precio que estaba dispuesta a pagar. Cuando Finn tenía 22 años, se graduó en la universidad diciendo que había conseguido un importante trabajo en el gobierno. Continuó ella, con voz cargada de sarcasmo. Por supuesto que le creímos. ¿Qué madre no quiere creer que su hijo es especial? Lo que ella no sabía era que, en ese preciso momento, hacía 10 años, yo estaba terminando 6 meses de entrenamiento intensivo en Huántico. 6 meses aprendiendo 17 formas diferentes de matar a alguien con mis propias manos, dominando técnicas de interrogatorio que salvarían miles de vidas y memorizando protocolos de infiltración que me permitirían vivir años como otra persona sin dejar rastro. Pero han pasado los años y nada de ascenso,
nada de reconocimiento, nada de dinero, continuó ella, ignorando por completo que yo había comprado una casa de $500,000 en Arlington 3 años antes. Una casa que ella nunca había visitado porque estaba muy lejos, y en un barrio donde no conocía a nadie. Amanda me apretó la mano de nuevo. Ella sabía la verdad desde hacía solo 6 meses, desde que decidimos casarnos. La conversación más difícil de mi vida no fue confesarle que era un agente federal encubierto. Fue explicarle por qué había dejado que mi propia familia creyera que era un fracasado durante toda una década. La seguridad nacional no es un juego, Finn, me había explicado el director Harrison durante mi primera sesión informativa. Tu tapadera tiene que ser perfecta. Eso significa que las personas más cercanas a ti creerán la mentira. Y a veces, eso dolerá más que cualquier bala que puedas recibir. Él tenía razón. Ver a mi madre decirle a 300 personas que nunca había hecho nada importante, me dolió más que los 3 disparos que recibí en Cartagena o la tortura psicológica que soporté durante 2 meses en una prisión boliviana. Y ahora miradlo, dijo mi madre señalándome. 32 años, por fin ha conseguido una mujer guapa y educada con la que casarse, pero sigue trabajando en ese empleo sin futuro. Amanda, querida, espero que tengas un buen plan profesional, porque está claro que no puedes contar con él. El salón estalló en risitas incómodas. Vi a algunos invitados mirarme con lástima genuina. Otros simplemente evitaron el contacto visual, avergonzados por la crueldad pública que estaban presenciando. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje del secretario de Seguridad Nacional. Agente Michey, tenemos que hablar mañana sobre su nuevo puesto. El país está en deuda con usted. Nuevo puesto. Después de 28 años infiltrado, por fin iba a ser ascendido para dirigir las operaciones internacionales de todo el hemisferio sur. 28 años viviendo como Marcus Rodríguez en Colombia, como Paulo Santos en Brasil, como David Thompson en Argentina. 28 años hablando portugués con acento paulista, español con dialecto caribeño y árabe con pronunciación siria. 28 años salvando vidas que nunca sabrían mi nombre. Lo peor es que él ni siquiera se esfuerza, continuaba mi madre, ahora claramente embriagada por el poder de tener una audiencia cautiva. Cuando le pregunto qué hace exactamente en su trabajo, siempre da respuestas vagas. Trabajo con documentos, mamá. Hago informes, mamá. Como si fuera algún tipo de agente secreto. El silencio que siguió fue casi cómico. Ella había dado en el clavo, sin darse cuenta de la devastadora ironía de sus propias palabras. Amanda me miró con una expresión que decía claramente, ahora o nunca. Tenía razón. Mi teléfono mostraba 15 notificaciones de noticias de última hora. En cuestión de minutos, mi foto estaría en todos los canales de televisión del país. CNN, Fox News, MSNBC. Todos estarían transmitiendo la historia de la gente que había desmantelado la mayor operación de lavado de dinero en la historia de Estados Unidos. Y 300 personas en el salón de bodas estaban a punto de descubrir que la decepción de la familia Michey era, en realidad, uno de los agentes más condecorados de la DEA. ¿Pero sabéis lo que más me molesta?, preguntó mi madre retóricamente, levantando la copa de champán una vez más. Es que él actúa como si fuera importante, como si tuviera secretos, como si su insignificante vida fuera interesante. En ese momento sonó el primer teléfono en la mesa 8, luego otro en la mesa 12. En cuestión de segundos, la mitad del salón estaba mirando sus pantallas, frunciendo el ceño mientras leían los titulares que se actualizaban en tiempo real. Mi madre no se dio cuenta del cambio en el ambiente. Estaba demasiado concentrada en su actuación, demasiado embriagada por la tensión, demasiado convencida de que controlaba la narrativa. Entonces propongo un brindis, concluyó con un adorno dramático, por mi hijo Finn, que finalmente ha encontrado una mujer lo suficientemente paciente como para aceptar a un hombre sin ambiciones, sin logros y sin futuro. Lo que sucedió a continuación cambiaría a nuestra familia para siempre, porque mientras ella hablaba, la primera persona acababa de reconocer mi rostro en la pantalla del móvil, y me estaba señalando directamente a mí. Señora Michey, una voz temblorosa interrumpió a mi madre en medio de otra anécdota humillante. Era la señora Paulsen, nuestra vecina de 60 años, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Siento interrumpir, pero ese no es su hijo el que sale en la televisión. Mi madre se volvió irritada por la interrupción de su actuación. ¿Qué estás diciendo, Dorothy? Finn no sale en la televisión. Apenas consigue llegar al trabajo a tiempo. Más personas comenzaron a susurrar y a señalar sus pantallas.
Vi a mi primo Jaque fruncir el ceño mientras leía algo en su teléfono, luego me miró con una expresión de completa confusión. La tía Sara se cubrió la boca con la mano, sus ojos alternando entre la pantalla y mi rostro. Margaret, insistió la señora Paulsen, su voz ganando urgencia. Tienes que ver esto. Es sobre una operación de la DEA y... ¿La DEA? Se rió mi madre en voz alta, un sonido áspero que cortó el aire. Dorothy, debes estar confundiendo a mi hijo con otra persona. Finn trabaja con papeleo del gobierno. Él apenas puede organizarse para pagar sus propias cuentas. Amanda me apretó la mano con tanta fuerza que sentí un hormigueo en los dedos. Ella me susurró al oído, Finn, están viendo las noticias. Es ahora o nunca. Observé a mi madre seguir hablando, completamente ajena al hecho de que la mitad del salón estaba descubriendo que su hijo fracasado había pasado casi 3 décadas protegiendo el país que ella tanto amaba. La ironía era casi poética. Como te ves diciendo, continuó ella, gesticulando dramáticamente, Finn siempre ha sido el tipo de persona que vive en un mundo de fantasía. De niño, él inventaba historias sobre ser espía o soldado. Al parecer, nunca superó esa etapa. Fue entonces cuando oí a alguien atragantarse con la bebida en la mesa 6. Un hombre al que no reconocí estaba leyendo algo en voz alta a su compañera. El agente especial Finn Mitchell, veterano de 28 años de la DEA, dirigió la operación que dio lugar a la mayor incautación de drogas de la historia de Estados Unidos. El salón comenzó a inquietarse. Las conversaciones en voz baja brotaron como pequeños incendios que se extendían por todas partes. Los teléfonos se pasaban discretamente de una persona a otra. Vi a mi prima Jennifer cubrirse la cara con las manos después de leer algo en su pantalla. Pero mi madre estaba demasiado absorta en su propia narración como para darse cuenta del cambio en el ambiente. Y ahora se casa a los 32 años con una profesora guapa e inteligente, continuó, señalando a Amanda. Espero que ella tenga paciencia para lidiar con un hombre que nunca ha logrado nada significativo en la vida. Mamá, intenté interrumpir, pero ella levantó la mano para silenciarme. No, Finn. Déjame terminar. Es importante que todos los que están aquí entiendan con quién se va a casar Amanda. Un hombre sin ambición, sin logros, que a los 32 años todavía tiene un trabajo de nivel básico en el gobierno. Lo que ella no sabía era que, en ese preciso momento, el presidente de los Estados Unidos estaba intentando llamarme para discutir mi próxima misión. Lo que ella no sabía era que yo hablaba árabe con fluidez porque había pasado 2 años infiltrado en células terroristas en Oriente Medio. Lo que ella nunca sospechó era que los viajes de trabajo que hacía no eran para asistir a conferencias burocráticas, sino para coordinar operaciones que salvaron miles de vidas. Señor Mitchell, dijo una voz joven y vacilante desde la mesa de los universitarios. Era Jaque, mi primo de 22 años, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba. No entiendo. Aquí dice que usted, ¿qué trabaja con cárteles internacionales? Mi madre se rió de nuevo, ese sonido cruel que conocía tan bien. Jaque, querido, estás leyendo noticias falsas. Mi hijo trabaja con archivos. Quizás incluso tenga algún archivo sobre cárteles en su escritorio, pero eso no significa que haga nada importante con ellos. Fue en ese momento cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente ira. Era más bien la sensación que tenía antes de una operación de alta tensión, una claridad cristalina que se producía cuando todas las piezas encajaban a la perfección. 28 años. 28 años guardando secretos para proteger a mi familia. 28 años escuchando chistes sobre mi carrera sin futuro, mientras coordinaba operaciones internacionales. 28 años siendo llamado fracasado por la mujer que me dio la vida, mientras recibía condecoraciones que ella nunca sabría que existían. Mi hijo, continuó mi madre, con un tono casi melancólico, siempre ha sido un soñador. Él cree que es especial, que tiene una vida secreta interesante. Pero la verdad es que Finn es solo un funcionario público corriente que nunca ha hecho nada que importara a nadie. Amanda se volvió hacia mí, con los ojos llenos de una mezcla de ira y determinación. Finn, susurró ella, no puedes dejar pasar esto. No hoy. No en nuestra boda. Tenía razón. Durante 28 años, había elegido el secreto por encima del reconocimiento, el deber por encima de la gloria personal. Había aceptado que mi familia nunca sabría quién era realmente porque proteger mi identidad significaba proteger innumerables operaciones futuras. Pero hoy era diferente. Hoy, mientras mi madre me humillaba públicamente en el día más importante de mi vida, mientras media docena de invitados ya habían descubierto la verdad en sus teléfonos,
tomé una decisión que cambiaría a nuestra familia para siempre. Me levanté de mi silla en la esquina del salón. El movimiento fue sencillo, pero algo en mi postura debió llamar la atención, porque las conversaciones comenzaron a apagarse a mi alrededor. Años de entrenamiento militar y operaciones de campo me habían enseñado a dominar una sala sin decir una palabra. «Mamá», dije, con una voz que atravesó el salón con una autoridad que ella nunca había oído antes. Ella se detuvo a mitad de la frase, sorprendida por la firme interrupción. «Hay algo que debes saber». Lo que sucedió en los siguientes 5 minutos destruiría la narrativa que ella había construido sobre mí durante 3 décadas, pero también revelaría una verdad que nuestra familia tardaría años en procesar por completo. «Hay algo que debes saber», repetí, mi voz cortando el murmullo creciente en el salón. Mi madre me miró con esa expresión familiar de irritación mezclada con condescendencia. «Finn, querido, no interrumpas cuando los adultos están hablando. Déjame terminar mi discurso». Adultos, pensé. A mis 32 años, después de coordinar operaciones que habían salvado miles de vidas, todavía me trataban como a un niño desobediente. Pero algo había cambiado en los últimos minutos. No era solo la ira que sentía, era una claridad cristalina sobre lo que tenía que pasar. 28 años guardando secretos, 28 años protegiendo una identidad que permitía a mi propia madre humillarme en público. «Margaret», intentó de nuevo la señora Paulsen, con voz más urgente. «Tienes que ver esto. Es sobre operaciones antidroga y...» «Dorothy, por el amor de Dios», estalló mi madre. «Mi hijo no tiene nada que ver con operaciones de ningún tipo. Él archiva papeles. Quizás papeles sobre drogas, pero eso no lo hace importante». Fue entonces cuando me di cuenta del patrón perfecto que se estaba formando a mi alrededor. La mitad del salón ya sabía la verdad. Lo vi en las expresiones de conmoción, en los susurros, en los teléfonos que se pasaban discretamente de mesa en mesa. La otra mitad todavía estaba absorta en el espectáculo de humillación de mi madre. Era el escenario perfecto para una revelación devastadora. Amanda me agarró del brazo. «Finn, todos ellos ya lo saben. Mira a tu alrededor». Ella tenía razón. Mi primo Jaque leía en voz baja a su novia. Operación Protocolo Fantasma, 28 años infiltrado, la mayor redada de la historia. La mesa de los compañeros de trabajo de Amanda había formado un círculo, todos mirando el mismo teléfono. La tía Sara se tapó la boca con las manos después de ver mi foto oficial de la DEA. Pero mi madre continuaba con su monólogo destructivo, completamente ajena a la revolución silenciosa que se estaba produciendo a su alrededor. «El problema con Finn», dijo ella, gesticulando dramáticamente, «es que nunca aceptó sus limitaciones. Siempre creyó que era especial, que tenía potencial para algo grande. A los 32 años, finalmente tenemos que aceptar la realidad». Cada palabra era una navaja, pero ahora, en lugar de cortar, solo afilaban mi determinación. Durante años había protegido mi identidad porque un agente infiltrado comprometido era un agente muerto. Pero la operación Protocolo Fantasma había terminado. Mi tapadera ya no era necesaria. Y en mi propia boda, en el que debería haber sido el día más feliz de mi vida, mi madre había decidido destruirme públicamente. «¿Quieres saber de limitaciones?», dije, con una autoridad en mi voz que hizo que toda la sala se callara. 3 décadas de entrenamiento militar y operaciones de campo me habían enseñado a controlar una sala. La postura, el tono, la presencia. Todo ello había sido moldeado durante años lidiando con criminales internacionales que no dudarían en matarme si percibieran una debilidad. Mi madre parpadeó, sorprendida por el cambio en mi actitud. «Durante 28 años», continué, caminando lentamente hacia el centro de la sala, «me dijiste que era un fracaso. Un soñador. Alguien sin ambición ni logros». «Finn, no montes una escena», susurró ella, dándose cuenta por fin de que había perdido el control de la situación. «Durante 28 años», repetí, con mi voz resonando ahora en el salón perfectamente silencioso, «te dejé creer eso. Porque proteger mi identidad significaba proteger operaciones que salvaban vidas». Vi más teléfonos levantándose, más notificaciones llegando. El momento era perfecto. Mientras hablaba, la historia se estaba transmitiendo en vivo en todos los canales de noticias del país. «¿Sabes lo que hacía cuando creías que estaba archivando papeles?», le pregunté, deteniéndome justo delante de ella. «El lunes pasado participé en una operación en Cartagena que resultó en la detención de 15 altos cargos del cártel de Medellín». El silencio era tan profundo que podía oír el aire acondicionado del salón. La semana anterior,
Coordiné una operación de inteligencia que desmanteló una red de lavado de dinero que movía $200 millones al mes. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Hace 3 meses, pasé 2 semanas infiltrado en una organización terrorista en la frontera con México, viviendo como un traficante de armas llamado Miguel Santos. Si estás siguiendo esta historia sobre cómo una madre descubrió que había subestimado por completo a su propio hijo, no olvides suscribirte al canal para ver cómo esta revelación transformará a toda una familia. ¿Quieres hablar de logros? Continué. Tengo condecoraciones del presidente de los Estados Unidos, del director de la CIA y del ministro de Justicia de Colombia. ¿Quieres hablar de marcar la diferencia? Las operaciones que coordiné sacaron de las calles drogas que habrían matado a miles de jóvenes estadounidenses. Amanda estaba ahora a mi lado, con la mano en la mía, el orgullo visible en cada rasgo de su rostro. Pero, ¿sabes cuál ha sido mi mayor logro?, pregunté, mirando directamente a los ojos de mi madre. Ha sido aprender que el valor de una persona no se mide por el reconocimiento que recibe de su familia, sino por el impacto que tiene en el mundo. En ese momento, el teléfono de mi madre comenzó a sonar. Era mi tía Linda, probablemente llamando para preguntar si había visto las noticias sobre su sobrino. Mi madre miró la pantalla, luego a mí, luego a las 300 personas que estaban presenciando la implosión completa de la narrativa que ella había construido sobre mí durante 3 décadas. Fin, susurró ella, con la voz quebrada por primera vez. No lo sabía. No, dije con calma. No lo sabías porque nunca me lo preguntaste. En 28 años, nunca me preguntaste a qué me dedicaba realmente, a dónde viajaba, por qué necesitaba viajar tanto. Decidiste que era un fracaso y construiste tu historia en torno a eso. Su teléfono volvió a sonar. Luego el de la tía Sara. Luego el del tío Mike. Uno por uno, los familiares que no estaban en la fiesta comenzaron a llamar, probablemente viendo mi rostro en las noticias y tratando de entender cómo el fracaso de la familia se había convertido en un héroe nacional. A partir del lunes, dije, con un tono definitivo en la voz, asumiré la dirección de las operaciones antiterroristas en todo el hemisferio occidental. Coordinaré a agentes en 15 países e informaré directamente al Consejo de Seguridad Nacional. Me detuve frente a ella, mirando a los ojos que me vieron crecer, pero que nunca me vieron realmente. ¿Querías hablar de limitaciones? La única limitación a la que me he enfrentado en la vida ha sido intentar ganarme el respeto de una mujer que estaba decidida a no concedérmelo nunca. Lo que sucedió en los siguientes 5 minutos cambiaría nuestra relación para siempre, porque mientras ella asimilaba la magnitud de lo que acababa de descubrir, yo tomé la decisión más difícil de mi vida. Fin, susurró ella, con la voz quebrada por primera vez. No lo sabía. No, dije con calma. No lo sabías porque nunca me lo preguntaste. En ese preciso momento, como si el universo estuviera orquestando una sinfonía perfecta de ironía, todos los teléfonos del salón comenzaron a sonar simultáneamente. Alertas de noticias, llamadas de familiares que no estaban en la fiesta, notificaciones de redes sociales, todo convergiendo en un mismo punto. Mi foto aparecía ahora en todos los canales de televisión del país. Señora Michey, se acercó la señora Paulsen, con el teléfono temblando en sus manos. Su hijo está en la CNN. Lo están llamando héroe nacional. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír los latidos del corazón de mi madre. Héroe, repitió ella, como si la palabra fuera en un idioma extranjero. Fue entonces cuando el camarero del hotel se acercó discretamente, llevando un pequeño televisor portátil. Disculpen, susurró él. Algunos invitados han pedido sintonizar las noticias. La pantalla se encendió justo cuando el presentador de la CNN decía, en una operación que duró 28 años, el agente especial Finn Michey logró infiltrarse en las altas esferas del cártel de Medellín, proporcionando información que ha dado lugar a la mayor incautación de drogas de la historia de Estados Unidos. 300 pares de ojos se alternaban entre la televisión y mi rostro. La transformación era casi cómica. Yo era a la vez el fracasado, parado en un rincón del salón y el héroe nacional en la pantalla. Las autoridades confirman que la Operación Protocolo Fantasma, coordinada por el agente Michey, ha dado como resultado la detención de 147 miembros del cartel, incluidos 3 de los hombres más buscados del mundo. Mi madre se agarró a la mesa para no caer. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco de la comprensión devastadora. 28 años infiltrado, murmuró mi primo Jaque, leyendo en voz alta. Él vivió como Miguel Santos en Colombia, Paulo Rodríguez en Brasil y David Thompson en Argentina. Cállate,
me susurró Amanda al oído, pero había orgullo en su voz. Fue entonces cuando mi madre hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. En lugar de disculparse o intentar justificarse, hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a algo que no podía controlar o explicar. Intentó minimizarlo. Bueno, dijo, recuperando la fuerza en la voz, eso no cambia el hecho de que él nunca me dijo la verdad. ¿Cómo puede una madre sentirse orgullosa de un hijo que le miente durante 30 años? Todo el salón se quedó paralizado. Incluso el camarero dejó de moverse. Era increíble. Incluso ante la evidencia irrefutable de que había humillado públicamente a un héroe nacional, su propio hijo, ella seguía buscando la manera de ser la víctima de la situación. Mentiras, repetí, sintiendo que una extraña calma se apoderaba de mí. Sí, mentiras, insistió ella, recuperando su confianza habitual. Me hiciste creer que eras un fracasado. Me hiciste preocuparme por tu futuro. ¿Qué tipo de hijo le hace eso a su propia madre? Fue en ese momento cuando comprendí algo fundamental sobre Margaret Mitchell. No importaba cuántas pruebas hubiera, no importaba cuántas personas fueran testigos de su crueldad, ella siempre encontraría la manera de darle la vuelta a la historia para quedar como la parte perjudicada. ¿Quieres hablar de mentiras?, pregunté, con la voz resonando en toda la sala. Me acerqué al televisor, donde mi foto oficial de la DEA seguía ocupando toda la pantalla. Junto a la imagen, se mostraba lentamente una lista de mis condecoraciones: Medalla al Valor, Cruz por Servicio Distinguido, Mención Presidencial por Excelencia. Mamá, dije, volviéndome para mirarla directamente. En 28 años, ¿cuántas veces me preguntaste dónde trabajaba exactamente? Ella abrió la boca, pero yo continué. ¿Cuántas veces me preguntaste por qué viajaba tanto? ¿Por qué mis viajes de trabajo duraban semanas? ¿Por qué hablaba español con fluidez si nunca había tomado clases? Su silencio fue elocuente. ¿Cuántas veces me preguntaste por qué nunca traía compañeros de trabajo a las cenas familiares? ¿Por qué tenía cicatrices de bala en el hombro que explicaba como accidentes de trabajo? La sala estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración de la gente. La verdad es que nunca preguntaste porque no querías saber las respuestas. Porque para ti era más fácil tener un hijo fracasado que un hijo cuyo éxito no podías controlar ni entender. Mi madre finalmente encontró su voz. Solo quería que fueras honesto conmigo. ¿Honesto? Me reí, pero no era un sonido alegre. ¿Quieres honestidad? Pues aquí la tienes. La semana pasada participé en una operación en Cartagena en la que me dispararon en el brazo izquierdo. La bala sigue alojada cerca del hueso porque sacarla sería muy arriesgado. Extendí el brazo, mostrando la pequeña cicatriz que se veía incluso a través de la manga del smoking. El lunes voy a Washington para recibir la Medalla Presidencial de Honor de manos del presidente de los Estados Unidos. El miércoles voy a testificar ante el Congreso sobre seguridad fronteriza. Hice una pausa para que asimilaran la información. Y el viernes asumiré el cargo de director adjunto de operaciones internacionales de la DEA, supervisando agentes en 15 países. El silencio era ensordecedor. ¿Quieres saber lo más irónico de todo esto?, pregunté, mirando alrededor de la sala. Durante todos estos años en los que me llamabas fracasado, yo estaba literalmente salvando vidas. Niños estadounidenses que nunca probarán las drogas gracias a las operaciones que coordiné. Familias que nunca serán destruidas por los cárteles porque ayudé a desmantelar sus redes. Mi voz se suavizó, pero cada palabra cortaba como una navaja. Pero la mayor ironía es que todo lo que hice, todas las vidas que salvé, todos los sacrificios que hice, nunca fueron suficientes para ganarme el respeto de la única persona cuya opinión debería importar menos, pero siempre importó más. En ese momento, sonó mi teléfono. No era un tono normal, sino el tono especial reservado para las llamadas de alto nivel de seguridad nacional. Disculpen, dije, contestando la llamada delante de todos. Agente Mitchell. La voz al otro lado del teléfono era inconfundible. Soy el presidente de los Estados Unidos. Todo el salón contuvo la respiración. Señor presidente, respondí, adoptando automáticamente una postura profesional. Fin. Quiero agradecerte personalmente tu extraordinario trabajo en la Operación Protocolo Fantasma. Has salvado innumerables vidas estadounidenses. Gracias, señor. Solo cumplía con mi deber. Bueno, tu deber ha cambiado el mundo. Nos vemos el lunes en la ceremonia de entrega de medallas. Colgué el teléfono y miré a mi madre, que ahora estaba completamente pálida. Era el presidente de los Estados Unidos.
le dije con calma. Llamaba para felicitar a su hijo fracasado. Lo que sucedió en los siguientes minutos sellaría nuestra relación para siempre, porque finalmente, después de 32 años, Margaret Mitchell tendría que enfrentarse a la realidad de quién era realmente su hijo. Era el presidente de los Estados Unidos, le dije con calma. Llamaba para felicitar a su hijo fracasado. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el sistema de ventilación del hotel. 300 pares de ojos se alternaban entre mí, la televisión donde aún se veía mi foto y mi madre, que se había agarrado a la mesa como si fuera a derrumbarse. Fin, susurró ella, con la voz quebrada. Yo no lo sabía. No, respondí, caminando lentamente hacia ella. No lo sabías porque decidiste no saberlo. En 28 años, ¿cuántas veces me preguntaste a qué me dedicaba realmente? ¿Cuántas veces mostraste un interés genuino por mi vida? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mamá, una vez me preguntaste si era feliz en el trabajo. Una vez, en casi 3 décadas. Y cuando te dije que sí, que me encantaba lo que hacía, te reíste y me dijiste que me estaba engañando a mí mismo con un trabajo sin importancia. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, borrando su maquillaje cuidadosamente aplicado. De hecho, continué, con una voz que adquiría un tono casi científico, te voy a contar exactamente lo que he hecho en los últimos 5 años, ya que parece que ahora te interesa. Me volví hacia toda la sala, que seguía en absoluto silencio. En 2019, coordiné una operación que resultó en el rescate de 43 niños secuestrados por traficantes de personas en la frontera mexicana. En 2020, durante la pandemia, cuando todos estaban en casa, yo estaba en Bogotá desmantelando una red que distribuía fentanilo sintético que mató a más de 1000 jóvenes estadounidenses. Mi madre lloraba desconsoladamente, pero yo no me detuve. En 2021, pasé 8 meses infiltrado en una célula terrorista que planeaba un ataque contra escuelas estadounidenses. El ataque nunca se llevó a cabo porque yo estaba allí, viviendo como uno de ellos, informando de cada movimiento. Amanda estaba a mi lado, con la mano apretando la mía con fuerza, el orgullo visible en cada rasgo de su rostro. El año pasado, la operación que coordiné salvó la vida de un agente estadounidense secuestrado en Venezuela. Él tenía esposa y 2 hijos pequeños. Hoy, gracias al trabajo que tú llamas, sin importancia, él está en casa leyendo cuentos a sus hijos antes de dormir. El salón estaba tan silencioso que se podían oír sollozos ahogados procedentes de varias mesas. Pero, ¿sabes cuál ha sido mi mayor logro profesional?, pregunté, mirando directamente a los ojos enrojecidos de mi madre. Ha sido aprender que mi valor como persona no dependía del reconocimiento de alguien que se negó a conocerme de verdad. En ese momento, mi primo Jaque se levantó de la mesa. Con 22 años, él siempre había sido el bebé de la familia, pero su voz cortó el silencio con una claridad que me sorprendió. Tía Margaret, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Durante toda mi vida, me has dicho que fuera como el primo Finn cuando creciera. Que fuera ambicioso, dedicado, trabajador. Lo decías mientras le llamabas fracasado a sus espaldas. Otros familiares comenzaron a moverse, con caras avergonzadas, comprendiendo la magnitud de lo que habían presenciado. Y ahora descubrimos, continuó Jaque, que Finn era realmente todo lo que tú decías que yo debía ser. Solo que él no podía contárnoslo. La tía Sara también se levantó, con lágrimas corriendo por su rostro. Finn, querido, perdóname. Todos estos años, creí, pensé. Pensaron lo que mi madre quería que pensaran, dije amablemente. No los culpo. Una historia repetida lo suficiente se convierte en verdad para quienes la escuchan. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje del director Harrison. Hayes, la CNN quiere una entrevista exclusiva mañana. El país necesita conocer al hombre detrás de la operación. Le mostré el mensaje a Amanda, que sonrió entre lágrimas. ¿Saben qué más?, pregunté, guardando el teléfono. Durante todos estos años en los que me han dicho que era una decepción, que nunca haría nada importante, que mi vida no tenía sentido, he seguido salvando vidas. Porque el trabajo que hacemos, el impacto que tenemos en el mundo, no depende del reconocimiento familiar. Me volví hacia mi madre por última vez. Mamá, has pasado 32 años de mi vida intentando menospreciarme, intentando hacerme creer que era menos de lo que era. Pero ¿sabes lo que pasó realmente? Me enseñaste a no necesitar la aprobación de nadie para saber mi propio valor. Ella extendió su temblorosa mano hacia mí. Finn, por favor, perdóname.
Estaba equivocada. Estaba completamente equivocada en todo. Cogí su mano y la sentí pequeña y frágil entre las mías. Te perdono, dije simplemente. Pero nuestra relación será diferente a partir de ahora. No voy a aceptar que me menosprecien, humillen o menosvaloren. Soy un hombre adulto con una carrera extraordinaria y una esposa que me quiere por lo que realmente soy. Amanda apretó mi otra mano. Si quieres conocer de verdad a tu hijo, continué, tendrás que aceptar que él es muy diferente de la persona que imaginaste. Tendrás que hacer preguntas reales y escuchar respuestas que pueden sorprenderte. Mi madre asintió desesperadamente. Sí, quiero. Quiero conocer quién eres realmente. Entonces te sugiero que empieces preguntándome por mi luna de miel, dije con una pequeña sonrisa en los labios. Porque Amanda y yo vamos a pasar 2 semanas en un lugar secreto informando sobre la operación Protocolo Fantasma con otros agentes internacionales. El salón estalló en murmullos de admiración. Y cuando regresemos, continué, asumiré el cargo que transformará radicalmente la forma en que este país combate el terrorismo internacional. Un cargo que mi predecesor dijo que solo era adecuado para los mejores agentes que jamás haya producido. Miré alrededor de la sala por última vez, viendo caras que me conocían de toda la vida, pero que me veían por primera vez. La lección que he aprendido hoy, dije a todos, es que a veces las personas que más queremos son las que menos nos conocen. Y a veces, para conocernos de verdad, tenemos que dejar de buscar la validación en lugares donde ella nunca ha existido. Amanda se volvió hacia la sala. Si quieren conocer historias inspiradoras de personas que han superado retos imposibles y han encontrado su verdadero propósito, no olviden suscribirse al canal. Porque la trayectoria de mi marido demuestra que nuestra fuerza interior siempre es mayor que las limitaciones que otros intentan imponernos. 3 meses después, estaba en el Salón Oval recibiendo la Medalla Presidencial de Honor. Mi madre estaba en primera fila, junto a Amanda, aplaudiendo de pie mientras el presidente narraba públicamente algunas de las operaciones que yo había coordinado. Después de la ceremonia, ella se acercó a mí con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de orgullo genuino y profundo respeto. Hijo, me dijo, y por primera vez en décadas, la palabra sonó como una bendición, no como una obligación. Me he pasado toda la vida intentando moldearte para que fueras algo que yo pudiera entender. Hoy me doy cuenta de que te has convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé posible. La abracé, sintiendo como décadas de tensión se disolvían por fin. Lo importante, respondí, es que ahora los dos sabemos quién soy realmente. 5 años después, dirijo la mayor operación antiterrorista del hemisferio occidental. Mi madre me llama todas las semanas, no para darme consejos no solicitados, sino para preguntarme cómo estoy, si necesito algo, si soy feliz. En la pared de mi oficina en Langley hay 2 fotos. Una es de mi boda, en la que Amanda y yo cortamos el pastel tras la revelación más dramática de la historia de nuestra familia. La otra es de la ceremonia en el Salón Oval, donde finalmente recibí el reconocimiento público por el trabajo que elegí hacer en la sombra. Pero la imagen que más me enorgullece no está en la pared. La guardo en mi cartera. Es una foto que me hizo mi madre la semana pasada, cuando fui a visitarla. En ella, la estoy ayudando a plantar flores en el jardín, vestido con unos vaqueros viejos y una camiseta sencilla. Mi hijo, el héroe, había escrito ella en el reverso. Pero, sobre todo, mi hijo. Porque descubrí que la venganza más dulce no es destruir a quienes nos han hecho daño, sino transformar la relación en algo que nunca imaginamos posible. Y a veces, cuando estamos dispuestos a dejarnos ver de verdad, las personas que más queremos aprenden por fin a vernos.